El título de la enseñanza de esta mañana, hermanos, lleva por nombre El misterio revelado en Cristo. Y también va a partir del libro de Efesios que estamos llevando de manera consecutiva, a lo cual les voy a pedir de favor que me acompañen a la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, por favor. Hemos estado viendo, hermanos, cómo Pablo está instruyendo a la iglesia. Y prácticamente lo que Pablo les está enseñando es doctrina, es enseñanza, ¿sí? Es instrucción de cómo ellos deben de conducirse dentro de la iglesia, qué es lo que Dios ha hecho por ellos. Aquellas doctrinas que están escondidas, que no son de todo conocidas. Créanme que me ha tocado ver y conocer iglesias en donde hay ciertas doctrinas que no las conocen, las desconocen en este caso. Y por lo tanto, hermanos, Pablo va a estar hablando de esas doctrinas a través del capítulo 1, a través del capítulo 2 y también a través del capítulo 3. Finalmente, 4, 5 y 6 van a ser instrucciones que va a dar Pablo para que la iglesia aprenda a conducirse. Llegará el tiempo, hermanos, en donde nosotros podamos ir viendo precisamente acerca de qué es lo que dice la Escritura, acerca de aquellas cosas que Dios tiene preparados. ¿Para qué? Para todos aquellos que están dentro y que pertenecen a la iglesia local. Por lo tanto, les voy a pedir de favor que me acompañen a leer Efesios 3, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice esta porción de la Escritura, hermanos: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Bendito Señor. Quisiéramos, Dios, poder en este tiempo dedicar, Señor, nuestros pensamientos, Padre, nuestra intención, Señor, en el corazón, cada uno de aquellas cosas, Dios, que nos componen como personas, que podamos totalmente, Señor, tomar eso, Dios, y apartarlo, Padre, en este tiempo. Permítenos, Dios, poder mirar a Cristo. Permítenos, Padre, que tu palabra obre, Señor, delante de nosotros. Que podamos, Señor, indagar en tu propia Escritura. Que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, cada uno de mis hermanos, tú que los conoces, que sabes quiénes son ellos, Padre, que sabes dónde están, qué es lo que han hecho, Señor, pues, Padre, tú no estás apartado. Tú, Señor, los conoces a la perfección. Por lo tanto, Dios, ayúdanos a que en este día nuestros oídos espirituales puedan ser abiertos, Señor, para poder atender a tu palabra. Para que al momento, Señor, de ser expuesta, podamos, amado Señor, retener lo bueno, desechar lo malo, y que sobre todo, Señor, puedan mirarte a ti, Señor, al único y sabio Dios, a aquel que envió a su Hijo, Señor, por la propiciación de nuestros pecados, y que hoy al venir a ti, Padre, hemos tenido más que el perdón de nuestros pecados, Señor, sino la promesa de la vida eterna, en el reino eterno, Señor, que te pertenece. Gracias, bendito Señor, por mostrarnos y habernos dejado tu palabra, por la cual, Señor, tenemos paz para contigo, por medio, Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar viendo prácticamente la enseñanza de Efesios capítulo 3, y va a ser del versículo 2 hasta el versículo 7. ¿Okay? La semana pasada Dios nos permitió poder concluir el versículo 1 del capítulo 3. Si recuerdan, lo dividimos en dos partes. Y ahí pudimos ver a Pablo cómo se identifica como un prisionero de Cristo,
También pudimos analizar un poco acerca de las circunstancias que lo llevaron a poder estar dentro de ese lugar. Si ustedes recordarán, fue la proclamación del Evangelio y cómo es que aún desde aquel lugar Pablo seguía ejerciendo sus labores por las cuales él fue llamado. ¿Sí? Es decir, Pablo no fue detenido, hermanos. Él había sido llamado para poder llevar el Evangelio y aun cuando estaba imposibilitado por cuatro paredes, él seguía todavía ejerciendo su ministerio. Dios le permitió poder conceder en este caso a Onésimo, y aún dentro de ese lugar, Pablo todavía engendró un hijo espiritual. Aún por su debilidad física, Pablo no se vio imposibilitado. Él seguía ejerciendo su llamado. ¿Y de dónde venían esas fuerzas, hermanos? De Cristo. Porque solamente en Él, hermanos, es que nuestros defectos, todo aquello, hermanos, que nos vemos imposibilitados, todo aquello a lo cual en ocasiones el hombre le pone un pero, en las manos de Cristo encuentra su sentido. Y en las manos de Cristo encuentra realmente el propósito para el cual hemos sido llamados. Ahora, hermanos, dentro de los versículos del 2 al 13, en el texto original, hermanos, del versículo 2 al versículo 13, esa porción de la Escritura está entre paréntesis. ¿Por qué está entre paréntesis? Porque Pablo no es que se desvíe totalmente del tema que está hablando Pablo acerca de lo que el Señor ha hecho por los gentiles. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Unirlos al pueblo judío como un solo cuerpo. ¿Ok? Pero Pablo quiere volver a dar a conocerles qué es lo que lo está impulsando, qué es lo que los está llevando. Por lo tanto, su pensamiento, hermanos, es como si nosotros de repente estuviésemos hablando de Pablo, prisionero de Cristo, y de repente Pablo desvía tantito su atención y dice en el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Y va a continuar hasta el versículo 13. Y posteriormente en el versículo 14 va a retomar ese nuevo pensamiento que ya traía. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta porción, hermanos, entonces del 2 al 13 es un paréntesis que Pablo está haciendo en ese momento. Nosotros vamos a ir analizando qué es lo que Pablo está queriéndonos decir con eso. En estos textos, hermanos, como dijimos, lo va a hacer de manera intencional. Algo busca con su audiencia original. ¿Sí? Acuérdense que Pablo le está escribiendo a la iglesia y él sabe que en su momento sus cartas van a ser leídas no solamente por una iglesia, sino también por otras personas, por otros hermanos. Entonces Pablo quiere darles a entender, lo que él hace es de manera intencional. Es como si nos volviera a estar recordando lo que ya nos ha dicho anteriormente. Nosotros vamos a ver por qué. Porque prácticamente vuelve a citar lo que él ya les había dicho. Pero debemos de ver por qué es que lo hace. Y obviamente, hermanos, nada en la Escritura es por casualidad. Cada coma, cada punto que ustedes ven ahí, cada palabra en el orden que está, hermanos, tiene un porqué. ¿Sí? No es que se hayan equivocado, o que quisieron decir aquello, o que quiso decir esto otro. Es porque así está escrito, hermanos, y así el Señor nos los ha mandado. Entonces, primeramente, hermanos, dice que Pablo fue llamado a ser administrador de la gracia de Dios para ellos como gentiles. Y dice el versículo 2, hermanos, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. ¿Quién ustedes? Les está hablando a los gentiles. Para con ellos, hermanos. Pablo les está escribiendo, y obviamente para quienes lo conocían. ¿Cómo es que lo conocían? Acuérdense que él primero había llegado a ese lugar, a la iglesia de Éfeso, llegó a Éfeso, a la ciudad, y él empezó a predicar ahí el Evangelio. Se quedaron unas personas. Después vienen sus viajes, pero después lo encierran. ¿Por causa de qué? Del alboroto que hubo en Jerusalén. A Pablo lo vieron que andaba con griegos, con gentiles, y dijeron, varones hermanos, ayúdenos porque este hombre anda alborotando. Ellos creían que Pablo estaba diciendo literalmente que debían de abandonar la ley, cuando eso no era lo que Pablo estaba diciendo. Por lo tanto, hay gente que lo conocía.
de manera personal. Hay gente que lo conocía a través de las cartas que él estaba enviando, y a través de una carta tú te puedes dar la idea de cómo es una persona, te puedes dar una idea de qué es lo que ella tiene, lo que piensa, cómo es, ¿sí? Te puedes dar una idea, no físicamente, pero obviamente el pensamiento que él tiene. Sabían entonces quién era Pablo. Cuestión obviamente que fue respondida, ¿en dónde? En el versículo 1. Por esta causa Pablo, prisionero de Cristo, por ustedes los gentiles. Sin embargo, puede ser que también haya personas nuevas. Así como en la iglesia normalmente llegan en ocasiones personas nuevas. No todos saben quiénes son las personas que están involucradas, y mayormente cuando una persona llega el primer día. Vemos a las personas, pero no sabemos quiénes son. Por lo tanto, en esta cuestión, hermanos, también cuando estaban llegando personas nuevas a la iglesia de Éfeso, ellas puede ser que no estuviesen enteradas de quién era Pablo, ni de lo que él estuviese haciendo, pero tenían que sus cartas. Sus cartas eran la evidencia precisamente de poder ver quién era este apóstol. Sea cual sea la situación, quién está escribiendo, se trataba de quién, de un prisionero en Cristo, de alguien que estaba puesto a los pies del Señor, de alguien que realmente había entregado su vida por causa del Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Y lo primero que vemos, hermanos, es que Pablo, como dice, no escogió ese llamado. Pablo no lo buscó. Él no anduvo tocando puertas para ver si había una vacante para ser apóstol. Él tampoco anduvo tocando puertas para ver si alguien lo ponía como un pastor o como un diácono. Él no anduvo haciendo ningún tipo de esas cosas. Él fue simplemente llamado a un ministerio que él no sabía ni conocía. No le dieron los requisitos. No le dijeron de qué se trataba. Simplemente él fue llamado, hermano. Así como tú, así como yo fuimos llamados sin saber en su momento para qué es que habíamos sido llamados. Solamente fuimos llamados, y en el conocimiento, mientras estamos aprendiendo del Señor, es que nosotros estamos indagando y aprendiendo para qué es que fui llamado. Y eso era lo que Pablo había sido en su momento, se había puesto en la mente. ¿Qué propósito tiene el hecho de que hoy yo esté encerrado en este lugar? Y la pregunta que hacíamos nosotros es, ¿qué propósito es que tú, que yo, estemos en los lugares que normalmente estamos? ¿Cuál es nuestro propósito en ese lugar? El propósito de toda persona que ha nacido de nuevo, dar a conocer el Evangelio de Cristo. No hay otra razón, hermano. Porque fuera de ello, puedes hablar de lo que sea puedes hablar con las personas. Puedes hablar del partido de fútbol, puedes hablar de la situación económica, puedes hablar de la inseguridad, puedes hablar de cualquier tema que las personas quieran. Pero una vez que sacas tu carta de presentación que te identifica como cristiano y la pones delante de la mesa y les dices, ¿les parece si hablamos de Cristo y su reino? Fíjate en sus rostros, fíjate en su expresión, y vas a notar cómo inmediatamente te van a decir, ¡ah, caray! ¿Y eso qué es? Y una vez que les empieces a decir cuál es el tema de Cristo, qué es lo que Él demanda, qué es lo que Él requiere de la persona, entonces vas a ver que entonces ya no son tan amigables. Te vas a dar cuenta inmediatamente que ahora los que te sonreían a la cara, los que convivían contigo, los que te aplaudían, los que de cierta manera te apoyaban para poder hacer las cosas, ahora se limitan y te ponen un pedo. Ahora ya los ves como que un poco alejados. Ahora ya empiezas, como por ahí dicen, a oler mal. ¿Por qué? Porque, hermano, acuérdate que cuando veniste a Cristo, moriste a este mundo. Moriste totalmente a este mundo. No que no participes, ¿sí? Tienes que ir, obviamente, a hacer trámites en alguna independencia. Tenemos que elaborar. Puede decir alguien, pues ¿para quién trabajo entonces? Hay lugares en donde el Señor ha prohibido. Pero mayormente, hermanos, nosotros debemos de entender que estamos puestos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, dijimos, él no escogió ese llamado apostólico para el cual fue puesto. ¿Quién se lo dio? Nuestro Señor. Él mismo fue el que se lo dio. ¿En dónde se lo dio? ¿Camino a dónde? Camino a Damasco. ¿Lo esperaba?
Por supuesto que no, hermano. Él ni en su mente pasaba la más mínima expresión de que camino a Damasco iba a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, al ser deslumbrado, al caer del caballo y posteriormente quedar ciego y después darle a conocer todo el misterio del Evangelio y posteriormente pasarlo por las Escrituras y entender que Cristo era aquel que las Escrituras hablaban. Jamás lo había entendido así, hasta que Cristo se le presentó. Hasta que Cristo, hermano, realmente cambió totalmente su corazón. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Si nosotros hemos tenido realmente un encuentro con Cristo, el Cristo de las Escrituras, no el Cristo que nos han planteado, que nos ha dicho, un Cristo bonachón, permisible, un Cristo que nos permite hacer ciertas cosas, vivir de cierta manera. Ese no es el Cristo de las Escrituras, hermanos. El Cristo de las Escrituras, simplemente nosotros le respondemos a Él como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo que quieres que yo haga. ¿Qué debo de hacer, Señor? No esperes que el Señor te hable audiblemente. No lo va a hacer. Dios ya ha hablado por medio de su palabra. Ya nos ha dicho qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Justicia y juicio, dice el profeta. Eso es lo que le agrada al Señor. Justicia y juicio. Pero ¿cómo lo hacemos? Siempre a través de la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Entonces, este varón, hermanos, no escogió su llamamiento. Él lo recibió directamente de nuestro Señor. ¿Y por qué les digo esto? Porque nuestro texto dice que si es que habéis oído de la administración, o si no lo has escuchado, Pablo les está diciendo: varones de Éfeso, mujeres, ancianos, iglesia de Éfeso. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, y se queda pensando en ese momento, por eso está ese paréntesis del versículo 2 hasta el 13, y les dice: si es que habéis escuchado de la administración, ¿sí?, de la gracia de Dios que me fue dada. Pablo le está diciendo: yo no la busqué, a mí es que me fue dada. La palabra administración, hermanos, que nosotros vemos ahí en el texto, se traduce como oikonomía en el griego. Y la palabra quiere decir aquel que ha sido puesto como mayordomo, o bien aquel que es el administrador o dispensador o comisionado de las cosas de Dios. ¿Sale? Esto tiene sentido. ¿Por qué es que digo que tiene sentido? Porque si nosotros vamos al capítulo 2, en el versículo 19, cuando dice la Escritura: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa palabra, hermanos, que nosotros vemos ahí como miembros de la familia de Dios, también se usa la palabra oikos, y hace referencia a lo mismo, que a poder administrar, a que Dios puso a alguien específicamente para poder llevar a cabo las cosas que le competen, en este caso al hombre, pero que vienen por encargo ¿de quién? Del Señor. Él simplemente es un mayordomo, hermanos. Es un administrador de las cosas de Dios. ¿Y qué haces como administrador? ¿Qué hacemos como administradores? Obviamente, como administradores, hermanos, si nosotros llegamos a una compañía donde está el puesto de administración, tú no llegas inmediatamente a cambiar totalmente todo lo que está puesto. No puedes. Porque ya hay una estructura, ya hay una forma, ya hay un esqueleto, ya está una jerarquía, ya está todo ese plan que anteriormente alguien trazó, que ha pasado por varias pruebas, ¿sí? Y que ahora simplemente la persona que está llegando viene para poder recibirlo en el mundo laboral. Hablando del mundo laboral, podemos cambiar ciertas cosas, pero esos cambios vienen con el permiso, obviamente, de la dirección, de los socios, de los accionistas. Pero en las cosas de Dios, hermanos, no está permitido poder cambiar. En las cosas de Dios no le podemos mover. Aun cuando querramos encontrarle un huequito a la Escritura para poder decir, pues aquí no lo dice y lo podemos hacer, no se puede hacer, hermano. Porque es la palabra de Dios. Y dice que es maldito todo aquel que le añade o le quita. Debemos de tomar el consejo de Dios, la palabra de Dios, y es que a través de esa luz que Dios nos da,
nosotros podemos trazar todo lo que el Señor nos permite poder conocer. Pablo lo sabía, hermanos. Por eso él simplemente dice, yo solamente soy un administrador de las cosas de Dios. Solo soy eso, un administrador. Así como tú también, hermano. Acuérdate, la palabra ahorita estamos hablando de Pablo y lo que él está haciendo a la iglesia de Éfeso. Pero realmente el mensaje es para que tú te preguntes, ¿eres administrador de lo que Dios te ha dado? No de tus dineros, no de tus recursos, de tus bienes. Para eso el Señor también da sabiduría, pero mayormente administrador de la palabra de Dios. ¿La ejerces cuando debes de darla a conocer? ¿Trazas la palabra como Dios mismo la ha dado a través de su Escritura? ¿Respetas la Escritura como ella misma se da a conocer? ¿O simplemente porque creo algo y porque el hermano se siente mal, voy y le digo esto cuando no tenía nada que ver? La palabra de Dios siempre trae aliento, hermano. Siempre va a traer aliento, siempre va a traer esperanza, siempre va a levantar al corazón afligido, al corazón caído. Siempre lo va a hacer, hermano. Siempre. Pero siempre cuando se habla precisamente, se habla con lo que el Señor dice, cómo lo dice. No por hacerlo querer sentir bien, le vamos a decir, no te preocupes, todo va a estar bien. La pregunta es, ¿sabemos que va a estar bien? Nos atreveríamos a decirle a un hermano que está pasando por alguna circunstancia que va a estar bien cuando no sabemos si realmente va a estar bien. A una persona nueva que llega y le decimos, no se preocupe, todo va a estar bien. Y si no está bien, ¿qué va a llevarse esa persona? Esa persona me dijo que iba a estar bien todo. Y no fue así. Todo empeoró. Salió todo mal. ¿A qué le llama eso bien? Por lo tanto, siempre es poder presentar la palabra como Dios mismo nos las da. Entonces, dijimos que Pablo, hermanos, fue llamado. Él solamente es un administrador, un mayordomo. Y cuando nosotros vemos la figura de un mayordomo, ¿qué es lo que hace el mayordomo? También, si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna película, o estar en alguna casa en donde les recibe el mayordomo y demás, el amo o la ama de llaves, simplemente él habla en representación ¿de quién? Del amo, de la persona o el dueño de ese hogar o de esa casa. Y esto, hermanos, nosotros decimos que tiene verdad. ¿Por qué? Porque Pablo, al ser puesto y al decir que todos son miembros y conciudadanos del reino de Dios y miembros de su familia, él mismo dice, los cuales están siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Pablo está tomando simplemente las palabras para que nosotros podamos identificarnos que él no está añadiendo nada nuevo, él solamente es un administrador de la gracia de Dios. Y esa administración de la gracia de Dios, hermanos, solamente es darla a conocer a la iglesia de Éfeso. Así como hoy nosotros también sabemos que Pablo fue un administrador. Y así como también nosotros sabemos que hoy también nosotros somos y debemos de ser administradores de Dios por causa de Cristo. ¿Qué tanto sabes de las Escrituras? ¿Lo poco o lo mucho? Porque no es que cuánto sabes, hermano. No es qué tantos textos citas al poder estar compartiendo. Tampoco es saber qué tantos textos citas de memoria y demás, sino poder entender el propósito que Dios tiene, en este caso, con su Escritura. Puedes saberte uno o dos, la otra vez decíamos, Señor, no tengo una memoria como la del hermano o como la de la hermana, que puede estar memorizando tantos textos. Pero lo que sí podrías pedirle al Señor, decíamos, es que te dé un anhelo, un celo, por ese único, 2 o 3 textos que tienes, para poderlos vivir y experimentar realmente en tu vida. Porque, hermanos, tú ves un texto y busca enseñanzas de ese texto y van a aparecer muchísimas, porque la sabiduría de Dios es infinita, hermanos. Pablo, entonces, fue llamado a ejecutar la oikonomía, la administración, la mayordomía, la cual tiene que ver, como dijimos, con la casa de Dios. Es decir, Pablo, al ser apóstol, al poner el fundamento, nos enseña a nosotros
cómo es que debemos de conducirnos en la casa de Dios. Él nos está enseñando. Hace ratito preguntaba, ¿ha tenido la oportunidad de conocer un mayordomo? ¿O de mirar una película de un mayordomo? Él te recibe. ¿Y quién eres? Te pasa, te dice dónde debes de estar, en qué lugar sentarte, cuánto tiempo debes de esperar. Él va, anuncia, regresa, se presenta y te dice, ¿sabes qué? Mi amo, mi Señor, tardará un poco, ¿gustas esperarlo? Él está hablando en representación de Él. Y lo que está haciendo Pablo es precisamente lo mismo. Él nos está hablando en representación de Dios por la obra de Cristo en su vida a través de la voz del Espíritu Santo. Nos está dando a conocer solamente ese misterio que realmente más adelante lo vamos a ir viendo, que no era conocido, pero que posteriormente fue revelado. Él, hablando de Pablo, Pablo fue dotado precisamente con las herramientas necesarias para poder ejercer su labor. Un mayordomo, hermanos, que no conoce a su Señor, que no sabe a quién le sirve, que no sabe ni siquiera sus actividades de lo que tiene que hacer, ¿creen que realmente tenga un título de mayordomía? Por supuesto que no. A Pablo le fueron dotadas esas herramientas. ¿Cuáles fueron esas herramientas para poder hacer esta labor? Simplemente el conocimiento, la autoridad apostólica y los dones espirituales. Porque a través de estas tres cosas, hermanos, se daba a conocer si realmente él conocía al Señor, de este caso, de la casa, de la familia de Dios. Pablo conocía a quien servía. Él lo sabía. Su autoridad se ejecuta sobre toda la creación. Él sabe que le sirve al Señor. Sabe que no le sirve a cualquier persona. Sabe que es a Dios y que su autoridad es sobre toda la creación. Y la prueba de ello, de que Pablo era un administrador, un mayordomo en este caso del Señor, era que eran las pruebas o las cosas sobrenaturales que Dios confirmaba a través de su ministerio en la proclamación del Evangelio de Cristo. ¿Querías ver si realmente Pablo era un apóstol? Solamente tendrías que escuchar para saber el nombre de quién era de aquel que hablaba. Cuando tú lo escuchabas, lo único que escuchabas era a Cristo y el poder de Cristo al poder venir a este mundo. De la manifestación, obviamente, igual del Espíritu Santo para poder cambiar el corazón de los hombres. Él conocía al Señor que le servía, ¿sí? Pero mayormente también conocía que este Señor tiene autoridad sobre toda su creación. Pablo no pide permiso. Pablo no está esperando que alguien se acerque temerosamente y le esté preguntando. Pablo habla y proclama la palabra de Dios, porque sabe que Él es poderoso para poder cambiar el corazón de los hombres. Como veíamos en la mañana, ¿a dónde llegaron Pablo y Bernabé? Llegaron a Listra. ¿Y qué es lo que hicieron ahí? Solamente proclamaron ¿qué? El Evangelio. Es lo único que hicieron. Proclamaron el Evangelio. Dieron a conocer el nombre de Cristo en ese lugar, entre la multitud de personas que estaban ahí. Pero ahí está esa respuesta, hermanos. Hay algunos que creen y hay otros que no creen. Y siempre va a ser así, ¿eh? Siempre va a ser así. Unos que creen y otros que no creen. Unos que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo. Otros que no se justifican, que saben que verdaderamente es de ellos la responsabilidad, y están aquellos que se justifican poniendo cualquier pretexto para poder librarse de su responsabilidad. Siempre hay de dos, no hay intermedios. ¿Es caliente o frío? Existe el tibio, pero el tibio, dice el Señor, que lo vomitará. Entonces, hermanos, en el Señor, cuando Dios nos da a conocer estas cosas, es porque Pablo estaba ejerciendo lo que él mismo dice, la administración de la gracia de Dios que le fue dada, ¿sí?, por medio de Cristo. Por tanto, hermanos, si el hombre, fíjate cuál es la otra cara, si el hombre que dice que conoce de Dios, pero no lo conoce realmente a quién es que le sirve, es lógico entonces que desconozca hasta dónde llega su autoridad. Y si no sabe hasta dónde llega su autoridad, finalmente es imposible que presente las evidencias de aquel en lo que él cree.
Si tú me dices que conoces a Dios, Pablo también lo conocía. Pero, si no está esa autoridad que gobierne tu vida para poder proclamar el Evangelio del Señor, y mucho menos para que realmente tú vivas como un hijo de Dios, porque Pablo sí lo estaba viviendo, entonces desde ahí empezamos a dudar y decimos, caray, como que el mismo Dios que me salvó a mí, que salvó al hermano, que salvó al otro hermano, que salvó a Pablo, que habla en las Escrituras, como que no es el mismo Dios del hermano que me está diciendo. ¿Por qué? Hay diferencias. Y no hay dos dioses. Hay un solo Dios, hermano. Y este único, absoluto y total Dios, siempre, hermano, va a haber un cambio, una transformación en la vida de las personas. Y es un cambio que va de manera creciente. Siempre va hacia arriba. Jamás va a ser hacia abajo. Jamás se va a estancar y se va a quedar ahí. Va a decir, bueno, pues hasta aquí llegué, porque hasta aquí quiere el Señor que me quede. Jamás va a ser así, hermano. Entre más buscas de Dios, entre más pones tus ojos en la Escritura, entre más le amas y entre más te sometes a su palabra, más y más te vas a dar cuenta, hermano, que cada vez más conoces menos de Dios. Y por cuanto conoces menos, te rindes más a Él. Porque entiendes que entonces es el Señor el que está haciendo todo lo que tú conoces. Por tanto, si el hombre, dijimos, no conoce a aquel que le sirve, es lógico que entonces desconozca hasta dónde llega su autoridad. Y si desconoce esa autoridad, no hay evidencia visible de que es en lo que cree. No lo conoce, hermano. Alguien sin autoridad no puede gobernar. Alguien que no tiene autoridad, ¿qué es lo que pasa? Aquellos que tendrían autoridad sobre ellos, ¿qué es lo que hacen ellos? Rompen, corrompen, mutilan totalmente la autoridad. Y en el Señor sabemos, hermanos, que aun cuando Él no está presente de manera física, Él sí sabe quiénes somos. Y nos guardamos. Guardamos nuestros ojos, nuestros corazones, guardamos nuestros oídos, guardamos nuestras amistades, guardamos nuestras conversaciones, guardamos cada cosa, hermanos, que somos, porque sabemos que inclusive en las malas conversaciones también se corrompen las conciencias. Entonces, ¿qué es aquello en lo que Pablo ejercía su mayordomía dentro del cuerpo de Cristo? La misma Escritura lo dice, hermanos. Él es administrador de la gracia que le fue dada para con ellos. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿Cuál era su labor de Pablo? Era simplemente dar a conocer. ¿Y qué es lo que daba a conocer, hermanos? Esta gracia de Dios administrada por Pablo. Ese es el segundo punto que viene precisamente en Efesios capítulo 3, del versículo 3 al 5. En segundo lugar, es el ministerio que había permanecido oculto y que ahora es revelado por Dios en la persona de Cristo. Esto es lo que administra Pablo. Esto es lo que Pablo está encargado y para lo cual fue puesto. Capítulo 3, del 3 al 5 dice que por revelación me fue declarado en misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. De estas cosas habla Pablo, hermanos. De estas cosas él es administrador. Y como puedes ver, hermano, no es cualquier cosa. No es como llegar a una empresa, o si lo quieres ver así, es como si llegaras a una empresa en algún puesto de alta gerencia, en una empresa grande, enorme, transnacional y demás. Y que entonces empiezas a ver, hermano, que esta empresa es gigantesca. Y cuando empiezas a ver tu lugar dentro de su organigrama, y dices, wow, está grandísima, grandísima. Pero de un momento a otro, hermano, se te da la noticia que tú eres el encargado ahora de llevar toda esa administración. Es decir, si entraste aquí, ahora vas a estar hasta acá en la cabeza, liderando. Vas a estar a la par, ¿sí? Vas a tener a todo tu equipo de trabajo.
Tú les vas a decir cómo se deben de hacer las cosas, cómo es que se deben de ejecutar. Vas a tomar decisiones. Sean buenas o sean malas, las tienes que hacer. La pregunta que debemos de hacernos en ese caso es, ¿estaríamos preparados para poder hacer este tipo de cosas? Sea cual sea tu profesión o lo que estés haciendo. Y obviamente no es por demilitar, hermano, ninguna profesión, ni trabajo, ni empleo. Todos son dignos en el Señor, todos y cada uno de ellos. Pero imagínate, hermanos, no sé, al que vende, por ejemplo, al que encontramos, el hermano, no sé si aquí sea hermanos, pero al hermano que vende a lo mejor churritos o papas en la esquinita y demás, que de repente fuera dueño, en este caso, de la más grande empresa del mundo, por así decirlo. Estaría capacitado para poder llevar a cabo todas las transacciones que se hacen. A eso es que Pablo se estaba enfrentando, hermano. Pablo llegó a un lugar, a tomar un lugar como administrador para poder dar a conocer y poner el fundamento de todo aquello por lo cual la iglesia iba a conducirse. ¿Se iba a equivocar Pablo? Por supuesto que no, hermanos. Pablo era un hombre instruido por la obra del Espíritu Santo. Por eso es que el gobierno de la iglesia, hermanos, hoy en la tarde lo vamos a ver un poquito, el gobierno de la iglesia, hermanos, está puesto y debe de ser visible, pero nosotros entendemos que el que está arriba es Cristo. Y por eso nosotros nos sometemos a lo que Cristo ha dicho por medio de ¿qué? De su palabra. Porque fuera de ahí, hermanos, no podemos moverle, no podemos quitarle, no podemos añadirle, ¿sí? Porque estamos siendo, Pablo fue puesto en este caso para ser un administrador de esas grandes cosas. Y en este caso del misterio, un misterio que había permanecido oculto, pero que ahora era revelado por Dios en la persona de Cristo. Por eso Pablo dice que estas cosas que él administraba le fueron dadas por revelación. ¿Sí? Dice el 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Es decir, Pablo ya había hablado de ese misterio. Ya nos había hablado de él. ¿Ustedes recuerdan dónde nos habló? Está en Efesios también. Y ahí es cuando nosotros, hermanos, empezamos a pensar, ¿dónde nos habló Pablo de ese misterio? ¿Dónde es que Él nos dijo las cosas que hoy nos está enseñando? Para ello, hermanos, es necesario y forzosamente que nosotros tengamos los sentidos ejercitados. Por eso cuando leemos, hermanos, no debemos de leer de corrido. Debemos de leer pausadamente, tranquilos. Porque cada una de las cosas que el Señor da en su palabra, hermanos, se responden una a la otra dentro de la misma Escritura. Pablo dice, yo ya les he hablado de eso. Por eso está ese paréntesis. ¿Por qué? Porque les quiere dar a conocer a los hombres y a las mujeres de Éfeso que están llegando o que tal vez no lo conocen, si ya agarraron la carta y le dicen, oye, ¿qué crees? Ya te hablé de estas cosas. Y te dices, caray, ¿en qué momento me habló? Te hablé allá en Efesios capítulo 1, en el versículo 9. Te hablé de un misterio. ¿Y qué dice ese misterio? Dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Voluntad de quién? De Dios. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo ya había hablado de ello. Ya les había dicho que todas estas cosas se daban a conocer como a través del misterio de la voluntad que Dios nos había otorgado, conforme a su riqueza, conforme a su sabiduría, que Él mismo se había propuesto ejercer dentro de Él mismo. Por lo tanto, la revelación, hermanos, esa palabra que ustedes ven ahí, revelación, significa, nosotros tenemos un libro que se llama, lo conocemos como Apocalipsis, o también se le conoce como Revelaciones. Y en el griego quiere decir precisamente Apocalipsis, y quiere decir dar a conocer o manifestar. Y esto significa que no hay nada en la Escritura en lo que Dios no haya dicho que es lo que piensa hacer. Es decir, no hay nada oculto, hermanos, en la Escritura. No hay nada que nosotros podamos decir, es que aquí no lo entiendo. Sí, en el momento no lo entendemos, no lo conocemos. ¿Qué necesitamos hacer? Leer.
leer, hasta cansarnos, hermano. Hasta cansarnos. Porque todas las cosas que Dios ha dado dentro de su palabra están totalmente reveladas. ¿Cuál era el mayor misterio de ellos? Dice Pablo, el misterio de Cristo. Porque Cristo ya había sido anunciado desde antes, desde el Antiguo Testamento. De eso habla el Antiguo Testamento. De Cristo, lo que iba a hacer Dios a través de Cristo, perdonar nuestros pecados, unir a los pueblos. Más adelante lo vamos a ver. Todo eso ya se había dicho, ya se había dado. Pero ¿qué pasaba? Estaba velado. No lo podían entender. Tenían un velo, hermanos. Y ese velo solamente es quitado por Dios. Solamente por Él. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que antes no conocíamos, cuando Dios quita ese velo, cuando lo recorre solamente, porque ahí estuvo siempre, solamente lo que hizo fue que recorrerlo. El Espíritu Santo es lo que hizo, recorrió ese velo. Y ahora que te dio a conocer qué es lo que hay en la Escritura, en el mensaje de Cristo, ahora la Escritura empieza a tomar sentido. Ahora ves que cada una de las leyes que Dios puso en el Antiguo Testamento para poderse santificar, no era que el hombre tenía que hacer ese tipo de leyes, sino que nos estaba revelando que solamente a través de Cristo es que nosotros precisamente podemos estar completamente en Él. Pero mayormente que Cristo mismo es la santificación perfecta en nuestro Señor. Todo se trata de Él, hermanos. Por lo tanto, este misterio el Señor ya lo había manifestado. Y el Espíritu nos lo recuerda. Cuando dice, como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para entender este misterio? Nuevamente el Espíritu nos dice qué es lo que se tiene que hacer. Y está en la Escritura. Dice el versículo 4, leyendo. ¿Qué es lo que debemos de entender para hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer para entender la Escritura? Leyendo. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Solamente leer. Pero no leer por leer, sino saber leer. Porque hasta para eso hay que saber leer. Si tú haces una oración y le pones una coma donde no debe de ir, entendemos que cuando la leemos va a tomar un significado totalmente diferente. ¿Verdad? Y si nosotros le ponemos una coma donde no había, también nos cambia totalmente el contexto del mensaje que se tiene que dar. Entonces dice la Escritura, ¿cómo es que Dios nos los dio a conocer? Ya lo había hecho Pablo a través de la Escritura, Efesios 1:9. Y ahora, ¿cómo revela este misterio que nos está hablando Pablo? Dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Solamente, hermanos, cuando nosotros entendemos realmente, cuando buscamos al Señor a través de su palabra, es decir, leyendo, es que vamos a poder entender. Si hemos de ser conocedores de aquel que nos ha llamado, necesitamos hacerlo, necesitamos leer. Leer, hermano, cansarte la vista. Y yo sé que es cansado, muy, muy cansado. Cansa leer. Es más, hermanos, yo creo que México es un país donde el hábito de leer no se encuentra, no está inculcado entre las familias. Hay familias que sí lo tienen, gracias a Dios. Pero igual hay familias que tienen ese hábito, pero no leen lo que deberían de leer, en este caso la Escritura. Pero cuando venimos a este mundo, hermanos, y no tenemos ese hábito, es difícil, muy, muy difícil. Y yo les hablo de manera personal. Al principio, cuando yo empecé a conocer del Señor, leer la Escritura, hermano, si yo me quería dormir, yo sabía a dónde debería de acudir. Si tenía yo sueño, yo sabía qué es lo que tenía que hacer para poderme dormir. Para vergüenza lo digo, ¿verdad? Pero simplemente bastaba abrir la Escritura y decir, voy a leer un párrafo, 2 capítulos, 3 capítulos, y cabeceaba. Cabeceaba totalmente. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Y menos las cosas del Señor. ¿Sí? Entonces necesitamos leer, hermanos. Es un hábito que necesitamos leer. Pablo, cuando estaba en la cárcel, ¿se acuerdan qué es lo que le dijo a Timoteo? Tráeme ¿qué? Tráeme los pergaminos y los libros. Hay algo que Pablo quería hacer en ese momento. Escribir y leer. Escribir y leer.
Y un consejo que alguna vez escuché en un varón es muy cierto, hermano. Sea cual sea la cosa que tú estés haciendo referente a las cosas del Señor, si tú quieres escribir algo acerca de Él, hazlo. Toma un texto y escribe algo sobre ese texto. Mira a Cristo en ese texto. Hazle preguntas a ese texto. Cuestiona a ese texto. Tómalo, escríbelo y vele preguntando, vele diciendo, pregúntale, métete con el texto. Porque tú no sabes, hermano, inclusive si en algún momento alguien lo va a leer, eso que tú escribiste, y le pueda servir a esa persona. Hay quienes están acostumbrados a poder llevar un diario, un tipo de cuaderno en donde desarrollan o de cierta manera llevan sus actividades. Si en algún momento ese cuaderno se queda, hermano, y alguien lo toma, lo lee, y obviamente guardando la integridad de la persona que lo hace, y llega a leer algo que tú escribiste, que te sirvió, y que el Señor lo pueda usar para con esa persona, lo va a hacer. A nuestros hijos, lo mismo. Enséñenles a leer, enséñenles a escribir. Qué mejor que las cosas de Dios. Necesitamos entonces esforzarnos en la lectura de las Escrituras. Siempre en la lectura de las Escrituras, hermanos, siempre, siempre. Siempre la Escritura debe de ser tu prioridad al levantarte y antes de acostarte. Cuando vayas en el camino, cuando estés sin hacer nada, lee la Escritura, medita un texto, llévate un texto en la mente, piénsalo. Créeme que te va a servir de mucho, te va a ayudar, porque la palabra de Dios es lo que hace, hermanos. Convierte en sabio al necio, lo limpia. Si tienes malos pensamientos, recuerda la Escritura. Toma un texto de la Escritura y recuérdalo. Llévalo en oración. Y ese texto te va a salvar de pecar en contra de Dios. Pero hazlo, no digas después. Si lo dejas, vas a pecar. Necesitamos esforzarnos. La palabra, hermanos, que nosotros vemos ahí como leyendo, quiere decir conocer exactamente o reconocer. Y reconocer es como que volver a hacer lo que ya conoces. Entonces cuando dice Pablo en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender, él nos está diciendo que él conoce perfectamente y exactamente lo que está hablando. Y se usa normalmente para referirse a una lectura pública. Cuando él usa ese texto, ese verbo que está ahí leyendo, hermanos, que quiere decir conocer exactamente o reconocer, se usa de una manera en la cual se está dando a conocer como en una lectura pública. Eso a lo mejor ahorita no tiene mucho sentido porque yo les diría, normalmente cuando alguien se para a leer algo es porque conoce y sabe de qué es lo que está hablando. ¿Por qué? Porque le van a cuestionar acerca de. Pero hoy en día, hermanos, en nuestros tiempos, ya cualquier persona se para a hablar de lo que sea y le creen lo que sea. Ese es un problema. Porque realmente entonces no está leyendo, no está conociendo exactamente lo que debe de ser, o no lo está reconociendo. Este acto, hermanos, de pararse de manera pública para poder hacerlo, Pablo lo conocía exactamente y sabía de lo que hablaba. En el contexto de aquel tiempo, si ustedes recuerdan, en el tiempo de los griegos de Roma, gustaban escuchar. A ellos les gustaba escuchar. No tenían televisión, no tenían celular, no tenían ninguna de esas cosas. Ellos estaban entusiasmados por escuchar cosas nuevas. Si ustedes recuerdan, hermanos, ¿se acuerdan cuando Pablo llega precisamente al Areópago? Que le dan chance, en este caso, de poder hablar. Y que le dicen, wow, trae algo nuevo, enséñanos, ¿qué es lo que tienes que decir? Porque ellos disertaban y hablaban acerca de las cosas, pero eran cosas mayormente terrenales. Pero Pablo, hermanos, disertaba también. Y él lo hacía de manera pública, porque aun cuando él dice que era tosco, y hace 8 días decíamos, cuando él no era un orador totalmente y dominado precisamente, en este caso por ese acto de la oratoria, pero sí lo que decía lo conocía a la perfección. Él te hablaba y de lo que te hablaba te daba respuesta con la Escritura, porque a él le fue revelado el Evangelio, hermano. El Evangelio totalmente.
Es como en la manifestación de Cristo a la persona de Pablo, hermano, debes de ponerte a pensar qué es lo que le dio el Señor, porque aún Pablo dice, subí a los grandes, a los hombres, a los que están en eminencia, es decir, a los otros apóstoles, a los que caminaron con Cristo, a los que lo vieron, que estuvieron con Él. Pablo también lo vio, pero ya lo vio resucitar. Dice, subí a ellos, ¿y qué crees? Nada, absolutamente nada nuevo me enseñaron. ¿Por qué? Porque el evangelio que predicaban los apóstoles era el mismo evangelio que predicaba ¿quién? Pablo. Era el mismo, hermano. Porque ¿a quién tenían precisamente como maestro? A Cristo. Por eso Cristo les da un evangelio a estos varones y Cristo ahora le da el mismo evangelio a Pablo. Y por eso Pablo cuando llega a ellos y les empieza a contar y a decir, y que algunos le tienen miedo y se esconden y todo ese tipo de cosas, imagínate a Pablo proclamando el evangelio. Pero ahora, hermanos, la diferencia es que Pablo es un totalmente maestro de las Escrituras. Porque él conoce a la perfección el Antiguo Testamento. Ellos también lo conocían, hermanos, pero Pablo era Pablo. Era irreprensible este varón. Todo el Antiguo Testamento, ahora con la llave que abre el Antiguo Testamento de Cristo, hermano Pablo conocía, y Pedro lo dice nuestro hermano Pablo, hay cosas que él ha dicho que son difíciles de entender, los cuales los indoctos lo tuercen. Y si él lo decía, hermano Pedro lo decía de esa manera, ¿qué nos podemos esperar nosotros, hermano? ¿Qué nos podemos esperar nosotros? Por eso que es necesario leer. Y nos va a costar leer, porque hay que saber leer. Entonces, en ese momento Pablo se presenta, y ustedes recordarán en el Areópago, presenta al Dios no conocido. Por tanto, el verbo leyendo, es decir, conociendo exactamente lo que las Escrituras dicen, es que el hombre puede entender de manera correcta el conocimiento de Dios que había sido puesto en el misterio de Cristo. Esto es que Pablo sabía qué es lo que traía. Él sabía, hermanos, de qué es lo que estaba hablando. Al poderte poner delante de las personas, inténtalo un día. Habla de Cristo en la plaza de aquí de Tizayuca o aquí en la Zapata. Párate en el kiosco, llévate una bocina y empieza a hablar del Evangelio de Cristo. Y pregúntales a ellos, cuestiónalos y recibe sus preguntas. Pablo tenía preguntas para todo lo que quisiera. ¿Por qué? Respuestas, perdón. ¿Por qué? Porque él leía, es decir, tenía el conocimiento correcto del Evangelio. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 1, en el versículo 11 y 12, dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, dice, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo es el que se lo dio, hermanos. De la misma manera, cuando tú lees la Escritura y en oración vas al Señor para depender de Él totalmente, también el Señor te muestra su Evangelio. Y tú lo empiezas a ver desde cualquier punto de la Escritura. El momento en el que Pablo entendió la revelación de Dios fue hasta que Cristo mismo se reveló a él. En ese momento fue que las cosas que pertenecían, dijimos, al Antiguo Testamento, ahora tenían la completa y total plenitud de su revelación en Jesucristo. Entendió el propósito de la ley, de su significado, así como de cada uno de los actos que apuntaban al reino de Dios en este mundo, manifestado todo en la persona de Cristo. Todo, hermanos. Para ello vamos a ver 4 textos, hermanos. Voy a pedir que tengan ahí a su mano Isaías y el libro de Hechos, Isaías 19. Hay más, pero obviamente vemos solamente estos. Isaías capítulo 19, versículos 19. Dice la Escritura, Isaías 19, 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová. ¿Vale?
Ya desde ahí te está diciendo algo. En aquel tiempo, está hablando de un tiempo, es una profecía que el Señor está dando. Dice, va a llegar un tiempo en donde va a haber un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Tú dices, ah, caray, pues que no el pueblo de Dios es Israel. Pero el altar te está diciendo que va a haber este altar en medio de la tierra de Egipto y monumento al Señor junto a su frontera. Este será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y el Señor será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán al Señor en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos al Señor, y los cumplirán. Y herirá el Señor a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Ya te estaba hablando de alguien, hermano, que no es el pueblo de Israel. En las palabras del profeta, en ese momento debes de ponerte a pensar, Isaías está hablando esto. ¿Qué crees que es lo que pensaba el pueblo de Israel? Somos nosotros. A nosotros se refiere. Por eso es que ellos quedan ensimismados y ellos no pueden ver más allá del plan de Dios. Pero los ojos estaban puestos para nosotros, los gentiles. Dice el 25, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Ya estábamos en los planes de Dios, hermano. Y es hermoso cuando ves cómo el Señor desde la eternidad te ha considerado, no te ha dejado, te ha dado esperanza. Ahí, hermano, cuando tú ves ahí Egipto, ponle tu nombre si tú quieres, porque eres parte de aquel pueblo gentil que en su momento no quiso nada con él. Y cuando le cambias el nombre y cuando te lo apropias, le dices, bendito el pueblo mío, cualquiera de ustedes. Y el asirio también, cualquiera de ustedes, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Le perteneces a un Dios, hermano, que está más allá del entendimiento de los hombres. Tu vida, todo lo que eres, es del Señor. Y si el Señor te ha traído a un lugar para poder conocerle, hermano, es porque el Señor te ama de una manera inimaginable. Te ama tanto verdaderamente que dio a su propio Hijo. Es decir, tú merecías el castigo, tú merecías ser condenado, tú merecías morir, y en su lugar te apartó y puso a su Hijo, y murió a su Hijo. Ese es el amor de Dios, hermanos. Isaías 56, capítulo 3, versículos del 3 al 8. Isaías 56. Del 3 al 8, y nuevamente dice, el extranjero, y ahí estamos, hermanos, y el extranjero que siga al Señor no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. Y así dice el Señor, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo, es decir, el Señor, les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Nuevamente, ahí estás tú, ahí estoy yo, y ahí está todo aquel que quiere. Pero no dice mi nombre, no lo tiene que decir, hermano. Dios habla de manera general. Por eso dice, el extranjero y el eunuco dice, no digas. ¿Por qué? Porque dice que aquellos que escojan lo que Él quiere, es decir, que tengan la misma mente de Cristo. Que no creas lo que tú crees, sino que tengas la mente de Cristo para escoger lo que Dios quiere. Y solamente de esa forma se puede hacer. Si quieres escoger lo bueno, lo perfecto, debes de tener la mente de ¿quién? De Cristo. Solamente. Dice, porque así ha dicho a los eunucos que guarden inclusive mis días de reposo. Hay términos, hermano, que el Señor da. Y uno de esos términos es que guarden el día de reposo. Es decir,
que lo recuerden. Y recordar el día de reposo es precisamente estar con su iglesia, en este caso. Dice, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa. Hay condiciones, hermanos. Por eso es que la iglesia no es lo que nosotros querramos hacer, o lo que nosotros pensemos que está bien o que está mal, sino son aquellos hombres, mujeres, ancianos, niños que escojan, que guarden los días de reposo, que escojan lo que Dios quiere y abracen el pacto de Dios, porque solamente ellos van a tener un lugar en la casa de Dios. Solamente, hermano. Isaías 66, versículos 18 y 19. Dice la Escritura, el Señor hablando, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y estos mismos, dice la Escritura, publicarán mi gloria entre las naciones. Ellos, hermanos, pueblos gentiles, pueblos que no habían sido considerados hasta ese momento, dice el Señor que vendría un día que iban a ser llamados para poder ser unidos como un solo pueblo, y el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Dar a conocer la gloria de Dios. ¿Y cómo das a conocer la gloria de Dios, hermano? Simplemente a través de la propia iglesia del Señor, viviendo como cristiano, comportándote como cristiano, dando a conocer a Cristo y viviendo para Cristo. Es la única forma. Hermanos, la unión de gentiles y judíos en el Antiguo Testamento no está revelada, por así decirlo, de manera completa. Hoy lo entendemos. Si tú lo quieres ver así, hermano, hoy lo entiendes. Si tú vas al Antiguo Testamento y empiezas a leer y dices, y vendrán naciones y me adorarán, y dices, ya habla de nosotros, ya lo entiendes, porque estás hasta este lado. Ya has leído la Escritura y sabes que es por medio de Cristo. Pero tu mente debe de ser puesto en ese momento de la historia. Imagínate a Jeremías proclamando eso. ¿Qué es lo que los judíos decían? Nosotros, judíos, pueblo de Dios, escogidos por el Señor, apartados, juntarnos con los gentiles, con gente incircuncisa, con gente que adora dioses, con gente pagana, idólatra. Era imposible para ellos, hermanos. Hoy lo conocemos por causa de nuestro Señor. Y decimos otra vez que es hermoso, porque Dios ya nos los dio a conocer. No tenemos esos tiempos. ¿Por qué no nacimos en esos tiempos, hermano? Que el Señor nos tenía un mejor tiempo, el de Cristo. Pudiste haber nacido en ese tiempo y no estar considerado, ¿sí? Pero el Señor hoy nos los da a conocer. Amados, debemos de entender que el Señor hace las cosas con un propósito. El misterio estaba velado por los hombres en ese momento. A ellos no les fue revelado. Ellos sabían que Dios lo haría. Él traería salvación a Israel. Pero Israel, el pueblo étnico, no entendió de qué se trataba la salvación de Dios. Israel, dijimos, estaba ensimismado, creyendo que ellos son de manera exclusiva el único pueblo elegido. Y todavía hasta el día de hoy lo creen. Por esta razón, Cristo les dijo que aún ellos, es decir, los fariseos, cuando los confronta, se identificaban con sus mismos padres, apelando a esas generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque decían que ellos mismos mataron a los profetas que Dios había enviado para anunciarles los propósitos. Y cuando tú ves a Cristo proclamando su evangelio y proclamando la verdad y diciendo que vendrían del norte y del sur y adorarían juntos junto a los israelitas, hermanos, los judíos no lo siguen entendiendo. Por eso ellos lo quieren apedrear, por eso ellos lo quieren matar, porque no entienden ni reconocen lo que Dios mismo ha revelado mediante su palabra. Ellos siguen teniendo todavía aquel velo que no los deja ver la obra de Dios. Todo aquel, hermano, que quiere vivir conforme a esos rituales y cosas que se hacían en el Antiguo Testamento,
y participando todavía en este caso de la obra de Cristo, es imposible, hermano. No podemos. Porque si Cristo no es todo y Cristo derrumbó todo eso, vivamos entonces en Cristo. Solamente en Él. Este misterio, dice la Escritura, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A ellos, hermanos, es a quienes les fue revelado este misterio. ¿Qué misterio? Que Cristo precisamente era aquel que vendría para unir a estos dos pueblos. No es casualidad, hermanos, como dijimos, que Pablo fuese irreprensible en la ley, porque tenía la letra, por así llamarlo. Tenía el conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, tenía la ley, los primeros 5 libros. Pero le faltaba algo. ¿Qué es lo que le faltaba? La revelación. Algo que podríamos decir pequeño, pero suficiente y necesario, ¿sí?, para poder entender las Escrituras. Sin la revelación, sin la inspiración de la obra del Espíritu Santo, las Escrituras, hermanos, este libro es totalmente aburrido y sellado para una persona que no ha nacido de nuevo. Es totalmente sellado. No lo entiende, se le hace aburrido. Ve números y ves tantas genealogías, tantos nombres y dices, me los voy a saltar. Aún todos esos nombres, hermanos, están puestos por algo. Tienen un propósito. No es entonces casualidad, hermanos. Le faltaba algo a Pablo. ¿Qué era lo que le faltaba? La revelación. Y para que todo ello, obviamente, tuviese una estructura, una cabeza, va a tomar precisamente el sentido correcto. Cuando digo sentido correcto, hermanos, me refiero a que en ese momento, cuando Cristo es revelado a él, ahora toda la Escritura tiene sentido para él. Toda la Escritura. Ve Génesis, ve Éxodo, ve Levíticos, ve Números, ve Deuteronomio. Y en cada una de esas cosas ve a Cristo. En todos aspectos ve a Cristo. Y eso es lo hermoso, hermanos, porque aún sabios en este mundo, hombres letrados, hombres con doctorados, hombres con maestrías, hombres con multitud y multitud de reconocimientos, sabios y entendidos, científicos y todo lo que quieras, no lo pueden entender. Por eso Cristo le dijo, te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los pequeñitos, a los niños. ¿Por qué? Porque son los que dependen de sus padres. Los pequeñitos, nuestros niños, dependen de nosotros. Así nosotros, hermanos, para Dios, para poder entender las Escrituras, dependemos de nuestro Padre Celestial. Solo Él nos las puede dar a conocer. Ojo, hermanos, no es que Pablo esté desechando la ley, sino que encontraba el verdadero significado de lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Pablo no lo está desechando. Pablo le encuentra el verdadero significado. ¿Sabe? Porque no es que ahora estoy en Cristo y ahora la ley ya no me aplica. Hermanos, la ley precisamente es completamente Cristo mismo, porque la ley santifica. Y el único que nos santifica es Cristo. Entonces, no es desechar la ley, hermanos. Por esta razón es que ahora todo aquel que ve a Cristo contempla lo hermoso que es la ley de Dios. Cuando tú la ves, ahora puedes contemplar que detrás de esta ley está Cristo. Y la guarda y se esfuerza por obedecerla, porque en ella ahora ve a Cristo y totalmente su cumplimiento. Tuvieron que pasar 2000 años, hermanos, para que todo aquello que estaba en las tinieblas fuera puesto a la luz. 2000 años. Y aún antes de venir Cristo seguían con el mismo velo. Seguían. Y si Dios no hubiese tenido de nosotros misericordia, hermanos, ¿qué crees? Que ese velo seguiría todavía sobre los hombres. Pero llegó el tiempo, la dispensación correcta, los tiempos perfectos de Dios para poder enviar a su Hijo venir, encarnar en un cuerpo, venir como un bebé a este mundo y ser nuestro Salvador. Parece cuento de ficción, pero es lo que creemos, hermano. En un Dios que se hizo semejante a nosotros cuando no tenía que haberlo hecho. ¿Sí? Dice el texto del Salmo que leímos en la mañana, que nos citó nuestro hermano, dice que es el nombre para que tengas de él memoria.
Y si se acuerdan dentro de las enseñanzas, es como si Dios, ¿dónde puede encontrar simplemente todo en Él? Es en sí mismo. Todo lo encuentra en sí mismo. Pero Él se dignó simplemente apartar sus ojos de Él mismo, que es donde está todo completamente y perfectamente puesto, y simplemente nos volteó a ver, nos consideró. La belleza y la hermosura de Dios que había en Él mismo, simplemente giró el rostro, por así decirlo, y te contempló. Dios estaba acostumbrado a mirar la belleza, la santidad perfecta, pura y justa. Se dignó a ver a un hombre corrupto, idólatra, y que le ha dado la espalda toda su vida. ¿No es eso amor de Dios para con los hombres? Realmente amor de parte de Dios, hermanos. Los 1000 años, hermanos. 1000 años en que los hombres vivieron en pecado. En aquel tiempo ustedes deben recordar que los pecados solamente eran cubiertos, pero no eran quitados. Cubiertos, mas no quitados. Y es lo que hacen hoy la mayoría de las religiones. Cubren pecados, pero no los quitan. No los quitan. Solamente la sangre de Cristo, hermanos, es quien tiene el poder para poder quitar y borrar ese pecado. Solamente la sangre de Cristo. Finalmente, hermanos, en tercer lugar, Pablo va a definir de qué se trata ese misterio. ¿De qué trata ese misterio que ya hemos estado viendo y que había permanecido en oculto? El versículo 6 al versículo 7 del capítulo 3, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Aquellos que estaban sin Cristo, sin Dios, sin esperanza y sin promesa, ahora son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. ¿De qué forma? Mediante el Evangelio. Es la única forma, hermanos. El Evangelio, aquel mensaje que todo el mundo desecha, aquel que lo recibe solo de dientes para afuera, aquel mensaje que incomoda la vida de los hombres, que aparta toda vanagloria y esperanza en este mundo. Aquel que te dice que tienes que morir a los placeres y deleites de este mundo para hallar placer y deleite en el mundo venidero. Aquel evangelio que rompe paradigmas y estilos de vida superficiales y nos presenta delante de Dios como lo que realmente somos. No como lo que yo creo que soy, sino como lo que realmente soy. Presentarme, si así lo queremos ver, desnudo delante de Dios. Cuando digo desnudo, hermanos, me refiero a cómo realmente eres dentro de tu ser, en tu persona. De esa manera es que nos ve Dios. Un mensaje tan divino, tan hermoso, tan bello, que ha sido puesto, hermanos, en vasos de barro, para que la gloria no sea del hombre, sino de Dios. Un evangelio, hermanos, puesto en vasos de barro, el evangelio de Cristo. Un evangelio, hermanos, que nos da a conocer nuestra condición como hombres. ¿Quién es el hombre en este mundo? ¿Cómo viene el hombre a este mundo? Efesios 2:1, muerto en delitos y pecados. No puede hacer nada para acercarse a Dios. Pero, por la gracia de Dios, Dios envía a su Hijo. Nos da a conocer el misterio revelado que había estado oculto desde antes en tiempos antiguos, pero que ahora ha sido puesto y revelado a los apóstoles y profetas, es decir, Cristo. Cristo viene, toma tu pecado, toma mi pecado, lo lleva a la cruz. Y en aquella cruz es Él el culpable quien tiene que morir. La santidad que había en el Hijo ahora te pertenece a ti. Las vestiduras resplandecientes y santas de Cristo ahora son tuyas. Tú las portas, pero si has creído. Si has creído, son tuyas. Pero si no has creído, sigues con las mismas ropas sucias. Por lo tanto, cuando Cristo viene, quita esas vestiduras, nos da unas vestiduras limpias, santas, puras, y se pone las vestiduras nuestras. Vestiduras sucias, corrompidas, manchadas de pecado. Y ahora el Padre tiene que castigar al pecador, porque Dios no puede violar su propia palabra. Tiene que castigar al pecador. ¿Quién se vuelve el pecador delante de los ojos de Dios?
Cristo. Pero acuérdense que Él no pecó. Él fue a la cruz siendo inocente. ¿Y cómo lo demuestra? Por medio de su resurrección. Porque dice que a todo aquel que guarde las palabras de este libro tendría vida eterna. Y delante de Dios, Cristo guardó la palabra de Dios en completa y total plenitud. Por lo tanto, decimos, la muerte, ¿cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Que los hombres mueren porque pecan. Ese aguijón se quita y ahora ese aguijón no tiene más poder. Porque el que lo venció está hoy en el reino de los cielos. El que lo venció, hermanos, te hizo también a ti, te hizo también a mí, precisamente partícipes de esa gloria. Solo si verdaderamente hemos creído. Este evangelio, hermanos, que nos anuncia el reino de Dios en los cielos y en la tierra, que tiene condiciones para que los crean. ¿Cuáles? Bendiciones y promesas para aquellos que le aman. Y maldiciones y también promesas para aquellos que lo desechan. Es este evangelio mediante el cual los hombres pueden ser coherederos y miembros de la familia de Dios. No es bajo ningún otro mensaje. No es bajo lo que yo creo y pienso. No se trata de religiones o mensajes de hombres. Es lo que ya se ha dicho desde la eternidad y que Pablo les está diciendo. ¿Sí? Si en verdad habéis oído. Lo que Pablo solamente está haciendo es recordarles lo que ya les ha venido diciendo. Pablo, al igual que cualquier otro hombre, es que le fue dado a través del Espíritu Santo, quien le mostró a Cristo. Jesucristo le concedió la gracia para ser ministro, mediante el don de la gracia de Dios, que ahora lo convierte en un administrador de las cosas celestiales, conforme a la operación de su poder. Su apostolado tenía que dar evidencia de ser verdaderamente un hombre de Dios. Hoy sabemos que evidentemente lo era. Pero lo que más es evidente es la transformación y el cambio que Cristo obró en él, dándole el poder, la sabiduría y la valentía para poder dar a conocer el nombre de Cristo entre los gentiles. Y sin miedo a que el mismo pueblo judío lo tomara. Él decidió tomar el Evangelio, hermano. La pregunta es, ¿tú tienes esa decisión puesta? Porque si es así, entonces va a haber un sufrimiento. Pero no un sufrimiento, hermano, en cuanto a que si te van a perseguir o la vida de Pablo y demás. Va a haber un sufrimiento en cuanto vas a tener que abandonar ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertos placeres, que probablemente y aún den guerra en contra de nuestros cuerpos. Todo por la causa de Cristo. Puedes levantarte, tomar la bandera de Cristo y correr con ella. Levantarla entre tus hombros. Hablar de ella a los hermanos, a los primos, a los tíos, a los vecinos. Y decirles que ya no eres aquel mismo hombre o aquella misma persona. Pablo mostró evidencia. Cristo dio evidencia. ¿Sí? ¿Qué creen que nos toca a nosotros? Dar evidencia de que también somos hechos hijos de Dios. A este hombre llamó el Señor y también ha llamado a otros en condiciones peores. Hombres no dotados ni letrados, hombres simples y comunes, hombres ricos que cuando llegan al Señor le place a Dios volverlos pobres, o pobres que vienen al Señor y les place volverlos ricos, y no hablo de manera material. Hombres enfermos que vienen al Señor y terminan siendo aliviados, y también hombres sanos que vienen a Dios y a Dios le place ponerles enfermedades. Dios llama a quien Él quiere para la obra que Él quiere. Es muy común escuchar al hombre o mujer quejándose y diciendo, bueno, es que tú porque pon una línea y pon todo pretexto que quieras poner ahí. Porque delante de Dios, hermanos, no hay pretextos. No hay pretextos con Él. No se trata de uno, esto es lo que no vemos, que no se trata de uno, sino del poder de Dios que obra en cada uno de nosotros. Si lo hemos de hacer directo, fuerte, como dice por ahí, apuntando a la cabeza, Dios da el poder. Pero si estamos un poco más abajo, eso que toma el Señor lo usa también para su gloria. Y en todo aspecto Dios es glorificado. Por eso el Señor dice en su palabra en el Salmo 46:10, hermanos, nos dice algo, y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque no es lo que tú hagas o dejes de hacer,
Es lo que Dios está haciendo. Es estar quieto y conoce que Él es Dios. Es que tengo dudas por esto, es que tengo dudas por aquello, es que se pasa si esto, qué pasa si en aquello. Dice, estar quieto y conoce al Señor. Tus pensamientos van a tomar sentido en aquel momento cuando Dios te permita ver de lo que te ha guardado y de lo que te ha dado. Nos ha dado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Amados, el Señor nos conceda gracia abundante para poder recibir el misterio revelado por Cristo, no por obligación o queja, sino por el amor de Dios manifestado en el Evangelio de Cristo. Amén. Amado Señor, te queremos dar gracias.